Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Cuántas veces en la vida, queridísimos amigos, quedamos atrapados en situaciones, relaciones, circunstancias, como las quieras llamar? Y lo peor de todo es que podríamos salir de ellas si dejáramos ir. Los grandes místicos ya nos hablaban de la importancia del desapego. Y cuando generalmente tú y yo hablamos de estos temas, o los escuchamos por lo menos, casi siempre viene a nuestra mente el desprendimiento o desapego de las cosas, los objetos. Rara vez se nos ocurre pensar que también debe referirse a las personas, a las relaciones. Muchas veces caemos en esclavitud total ante cierto tipo de relaciones con otras personas. Caemos en una especie como de marasmo que no nos permite decidir, ser conscientes de. ¿Qué nos pasa? La pregunta es ¿por qué no dejo ir? Y ese es precisamente el título que le hemos dado a este programa el día de hoy. ¿Por qué no dejo ir? Sobre todo cuando lo que debo dejar ir me tiene verdaderamente atrapada o atrapado y va deteriorando mi calidad de vida cada vez más. Pero en esa especie de marasmo en que hemos caído, parece que no tenemos ni fuerza ni voluntad. ¿Quién mejor para hablarnos del tema que la experta en este tipo de circunstancias que nos convierten en esclavos de relaciones enfermas, de situaciones que deberían de cambiarse en la vida? ¿Por qué no dejo ir? Y nos acompaña esta queridísima amiga a quien aprecio como amiga, como maestra y como una de nuestras invitadas estrellas en el programa cada vez que nos visita, la doctora Liliana Guibaudi, psicóloga, psicoanalista y experta, considero yo, en nuestro país, la mejor sobre este tipo de temas. Liliana, una vez más, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias, amiga, gracias, Rosita, por la invitación. Ya sabes que para mí es un placer enorme estar contigo y compartir este programa. Bueno, yo creo que es un tema, como decíamos ahorita, ¿por qué no dejo ir? Y un tema que a diario se lo preguntan las personas que asisten a consulta. Pero bueno, doctora, si yo sé lo que me pasa, si estoy consciente del daño que estoy viviendo, ¿qué me pasa que no puedo poner límites? ¿Qué me pasa que no me puedo alejar de esta persona que me está haciendo tanto daño? Y bueno, ya sabes que de este tema tiene que ver, por supuesto, con lo que es la codependencia. Y hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que implica la codependencia, que es una relación destructiva, una relación no funcional que nos hace daño, que básicamente está basada en una autoestima muy dañada que tenemos cuando nosotros no podemos o no sabemos poner límites. También es por el gran temor que tenemos a las pérdidas, a enfrentarnos con nuestra responsabilidad ante la vida, nuestra soledad, el vacío. Y por otro lado, el saber que la gente que deposita, como decimos, en otra persona todo su sentido de vida, en el momento en que piensa, la única idea que tiene es no puedo vivir sin esa otra persona, mi vida se acaba, ¿qué voy a hacer si no encuentro otro que lo sustituya? En general, la fantasía es de vacío, la fantasía es de soledad, la fantasía es como si te mutilaran realmente. Fantasías muy negativas, ¿no? Muy dolorosas, muy... Claro, es una fantasía de mutilación, porque justamente como tú mencionabas al comenzar a hablar de esto, tú estás hablando de un apego. Y son apegos que verdaderamente se podrían traducir como en relaciones casi simbióticas, donde verdaderamente uno está como amarrado al otro y entrecruzado al otro. Entonces, cuando tú quieres separar esto, parecería ser que parte de ti se pierde. No es perder al otro, sino que yo me pierdo a través de ti.
Entonces, lo que tenemos que entender básicamente es que la codependencia o este tipo de relaciones simbióticas tienen que ver porque detrás de todo esto, yo quiero recalcarlo muchísimo hoy, hay una adicción. Esta adicción a la persona es completamente diferente a lo que sería la adicción a una sustancia, pero en cierta medida podríamos decir que es una adicción psicológica, donde yo soy impotente para desapegarme de una persona que me está lastimando, que me impide crecer. El pensamiento es: no puedo seguir si lo pierdo, no puedo seguir si no consigo otra persona. ¿Qué es lo que yo siento? Una gran confusión. Porque fíjate que por un lado las personas tenemos una parte buena, una parte muy atractiva y seductora, y por el otro lado tenemos una parte mala. Si tú lo comparas con cualquier sustancia, por ejemplo el alcohol, de alguna manera la gente no deja de ingerir la sustancia porque en un momento determinado te pone alegre, te hace hacer o decir cosas que nunca hubieras dicho en un estado de sobriedad. Y la relación es igual. Hay momentos placenteros, momentos que compartes juntos y que verdaderamente son significativos, ¿no?, en la relación de pareja, que pueden ser de un gran valor, pero momentos muy dañinos, muy malos, esas partes negativas donde la persona te hace daño, donde la persona te golpea no solamente físicamente, sino emocionalmente, el valor de tu persona, el valor de tu autoestima, ¿no? Y bueno, en esta confusión que existe en la persona codependiente que sigue en esta relación, lo que le cuesta es desapegarse, soltar amarras, como digo yo, por ese temor a que ese barco que va a salir en alta mar no tiene, de alguna manera, quien lo conduzca, porque ese barco va solo. Le ha dado el poder de su vida a otra persona. Y bueno, ese timón, para poner la metáfora, así es un timón que siempre debe estar en nuestras manos, porque una cosa es el viaje compartido y otra cosa es dejar que otra persona maneje por completo mi barco. ¿Por qué no dejo ir? Y ciertamente, queridísimos amigos, hay tantas cosas que a veces tendríamos que dejar ir para poder crecer, para poder ser mejores, para poder ser inclusive más felices. Y ya nos dices, Liliana, que para empezar, cuando nos cuestionamos por qué no dejamos ir de esas situaciones, relaciones que nos dejan atrapados, yo le llamo marasmo, cuando una persona no sabe si va o viene, a veces no sabe ni qué fue lo que le golpeó, y nos quedamos como paralizados. Y nos decías ya que es una especie de adicción psicológica, porque si cuestionas a la persona metida en una relación de esa categoría, pues no te va a negar lo mucho que sufre, el maltrato que padece, las limitaciones que tiene. Sin embargo, parece no poder salir de ahí. Y nos explicas que es como el adicto, que sabe que tiene tal vez un problema de alcoholismo, pero como que no puede. Y algo muy importante que también mencionabas es esta especie de visión de que sin esa persona vas a naufragar. O sea, tu barco no tiene puerto seguro de destino. Exactamente. Bueno, y también lo que vamos a ver hoy es analizar la intensidad del apego, ¿no? Para nosotros saber qué es lo que produce esta relación. Mira, primero vamos a analizar lo que es el shock emocional, cuando realmente tú estabas tan apegada a esa persona y te enteras de algo. Te enteras de algo que es razón por lo cual va a existir una pérdida, o probablemente debería de existir una separación entre ambos, que básicamente está basada en la traición, ¿no es cierto? En la traición o en algún acto que realmente sea sumamente agresivo, peligroso hacia ti, como una persona que te golpea, una persona que te quiere matar, una persona que te daña, o una persona que te traiciona, que te es infiel, ¿no?, que actúa en contra de tus valores, de lo que son tus derechos. El segundo punto que hablamos en este apego es la personalidad propensa a la propia aflicción. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cómo enfrentamos las pérdidas? Todas las personas sabemos que dependiendo de la estructura de nuestra personalidad, tendemos a caer en depresión, a caer en estados de ansiedad, unos más que otros, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque hay personalidades que son mucho más inseguras, personalidades que son mucho más ansiosas, personalidades que tienen una baja autoestima. Esto yo creo que es importantísimo hoy mencionar el nivel de nuestra autoestima, de lo cual depende este apego y este no dejar ir al otro, ¿no? ¿Qué tanto me amo a mí misma? ¿Qué tanto me cuido? ¿Qué tanto me respeto? Como para impedir que cualquier persona se haga cargo de mi vida de una manera que es dañina, ¿no es cierto? Entonces, a veces tenemos incapacidades físicas, a veces tenemos duelos, que hemos tenido duelos previos sin resolver, y nos transformamos en esas personas como contradependientes, donde en el momento que vivimos una pérdida y luego otra, quedamos tan dañados que decimos, ya no me vuelvo a comprometer. Pero estas son las razones por las cuales estamos apegados más intensamente a otras personas. Por otro lado, los apegos tienen que ver con las necesidades no satisfechas. Si tú, por ejemplo, dices tengo bajos recursos económicos, hay múltiples obligaciones como ser trabajo, para hacer para los hijos, para mantener tu casa, ¿no es cierto? Y toda una cantidad de circunstancias externas que pueden aumentar, vamos a decir, esta baja autoestima o pueden poner en riesgo lo que es tu seguridad para poder enfrentar la vida como se presenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Que estos apegos tienen diferentes causas. Entonces, yo creo que una de las causas importantes que también vamos a mencionar hoy es la baja autoestima. ¿Y de qué depende mi autoestima? Yo creo que es importante para hacerle aquí a nuestros radioescuchas un ejemplo. Si tú quieres saber y hacerte tu propio autotest sin sacarlo de ningún lugar, en la columna izquierda tú tienes que poner quién eres y hacer una descripción general de cómo eres tú, cómo es Rosita, cómo actúas, cómo te ves, etcétera, etcétera. Y del lado derecho, en otra columna, ¿verdad?, muy paralela, es decir, si yo pongo, bueno, Rosita es responsable, ¿cómo desearía ser responsable? Este responsable y responsable no demuestra una incongruencia. Lo que se ve aquí es que tú eres lo que deseas ser. Sin embargo, al hacer la descripción inicial, podemos encontrarnos que en el que yo desearía ser, hay muchos puntos donde le vamos a poner asterisco, lo cual no soy. No soy. No soy o no lo hago. Es decir, no actúo como yo debería de actuar. No soy físicamente. No soy, no lo hago. ¿Y también se tendría que incluir en no lo tengo? Y no tengo, claro. O sea, yo puedo decir, mira, yo soy alta, baja, delgada, morena, güera, pero yo quiero ser de esta manera. Entonces ahí ya no hay congruencia entre lo que yo soy y lo que desearía ser, ¿no? Yo tengo, ¿qué tengo? Tengo poco, tengo mucho, pero desearía tener más, ¿sí? O desearía tener menos para no vivir estas presiones, etcétera. El asunto es que tú no estás conforme con lo que tú eres, con lo que tú haces. Y con lo que tú quieres. Y con lo que tú quieres en la vida y cómo tú actúas. Entonces, cuando yo hago una evaluación de este tipo, evidentemente pongo, supongamos, 20 características mías, de las cuales 15 no concuerdan con lo que yo desearía ser. Mi nivel de autoestima, como está, muy bajo, ¿verdad? Y cuando yo saco un déficit en mi nivel de autoestima, Rosita, tengo que pensar qué es la autoestima, o sea, cómo yo podría describir lo que es una persona que tiene autoestima, cómo actúa, ¿no? Entonces yo creo que básicamente una persona que tiene un buen nivel de autoestima es una persona que se acepta, es una persona que es libre, que toma decisiones, que cree en sus propias opiniones, en sus propios intereses, que los manifiesta. Es una persona verdadera, es una persona auténtica, que se muestra de alguna manera transparente ante el exterior, sin necesidad de utilizar tantas máscaras. Máscaras vamos a utilizar, pero no siempre son tan necesarias cuando ocultamos nuestro verdadero yo. Por otro lado, tenemos que ser personas autónomas en lo que nosotros llamamos nuestras propias normas, nuestros propios valores. Y si hay algo que digo yo es jamás te traiciones a ti misma por querer complacer, agradar, conformar al otro, ¿sí?
cuando tú te traicionas, evidentemente, cuando tú dejas de ser tú para pasar a ser el objeto deseado del otro, es cuando no te respetas. Por otro lado, A ver, repite eso porque me parece de suma importancia. Cuando dejamos de ser nosotros mismos para pasar a ser el objeto deseado del otro. O sea, me convierto en lo que tú quieres que yo sea. Yo pienso lo que tú quieres que yo piense, digo, actúo, me visto. Yo conozco gente, pacientes que vienen a mi consultorio y me dicen, doctora, es que no quería que usara falda. Es que mi pelo güero no le gustaba y me lo tuve que pintar de negro. Bueno, no me lo tuve que pintar. No tuve que dejar la falda. Decidí dejar la falda por ti, ¿sí? Y dejar de ser lo que yo era para ser, convertirme en lo que tú quieres que yo sea. En lo que tú quieres que yo sea. Cuando yo le cedo mi identidad al otro, ¿sí? Me traiciono a mí misma. Por eso decimos que en la codependencia pierdes tu esencia, pierdes tu verdadero yo, eres una eterna desconocida para ti misma y tienes que volverte a encontrar contigo mismo cuando sales de estos apegos. Esta es la pregunta, ¿no? Y nuestra invitada nos dice que este tipo de relaciones, estos apegos que llegan a ser tan enfermizos, pues son por una parte una especie de adicción desde el punto de vista psicológico, están denotando una baja autoestima porque estoy completamente de acuerdo con nuestra invitada que si nos respetáramos más a nosotros mismos, nos quisiéramos más a nosotros mismos, definitivamente no permitiríamos quedar atrapados en situaciones enfermizas que nos terminan destruyendo casi por completo. Nos hablabas, Liliana, de que esa intensidad del apego depende también en gran parte de las necesidades propias, de sentir que, bueno, yo quisiera tener esto, no lo tengo y esta persona me lo provee. Sabemos que hay una cantidad de personas en la relación de tipo conyugal o de pareja que se someten a violencia, al abuso, a la traición, la infidelidad fragrante, porque, bueno, pero pues me da, me mantiene y bien. Algunas ni eso, que todavía es como que menos comprensible. Claro. Nos pedías y nos recordabas cómo tú muchas veces invitas a las personas a que hagan una evaluación entre lo que somos, hacemos y tenemos y lo que queremos ser, hacer y tener. Porque si yo soy responsable y quisiera ser responsable, pues ahí como que va balanceado, ¿no? Pero si yo quisiera ser, me siento que menos no soy amada, por decirte, no Ajá. soy amada y quiero ser amada, pues entonces ahí empiezan a ver las disparidades que se pueden prestar a esto y la necesidad de reconocernos como autónomos. Ya más adelante haré yo algunos programas sobre autoestima y precisamente yo creo que hay que aclarar, Liliana, que a veces la gente confunde autoestima con egoísmo y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Pero si así lo pensamos, creemos que el ser autónomo, el seguir teniendo la capacidad de tomar mis propias decisiones, conducir mi propio barco, es como, pues no satisfacer al otro y me convierte en una persona egoísta y encerrada en sí. Sí, no, para nada. Mira, yo creo que la persona egoísta, como dices tú, es aquella persona que todo lo busca para obtener su propio placer, ¿no? Y que inclusive tú eres un objeto, como un objeto narcisista para el narcisista, ¿no? Que lo único que hace es darle una pantalla para lograr su propia imagen. Pero no, yo creo que el hecho de poder tomar tus propias decisiones, de darte el valor que tú posees, fíjate, hay algo importantísimo que es estar orgullosa de ti, de tus logros, de los alcances que has tenido en tu vida, aceptarte, saber cuáles son tus cualidades, estar orgullosa hasta de tus defectos, que evidentemente algunos podrán ser modificables y otros no, como pueden ser ciertas incapacidades físicas, en el cual, como dices tú, en este castillo de que es mi propia casa, mi cuerpo, mi mente, mi parte externa, tengo que vivir siempre, ¿no? Y por otro lado, creo yo que el valor mayor de la autoestima es el saber poner límites. Cuando nosotros hablamos de estas relaciones, ¿por qué no puedo dejarlo ir? O ¿por qué no puedo dejarla ir? Es porque generalmente no sé poner límites. Es decir, ¿qué es un límite? El límite preciso
es la frontera, es una frontera de contacto donde yo delimito muy bien cuál es mi territorio. Si hay algo que pasa en las relaciones de codependencia, Rosita, es que no hay fronteras, no hay límites. La relación solamente es muy intrusiva, donde la persona no puede decir, bueno, este es mi lugar, este es mi cuarto, estos son mis objetos privados, esta es mi vida, esta es mi historia, esta es mi familia, mi ideología. Todo esto me pertenece y de alguna manera es exclusividad mía. Pues no es así. En la codependencia ves tú la falta de límites, la intrusión que existe entre uno y otro, donde se empiezan a meter en la vida privada, en tus propias decisiones, en tus amistades, el celo, la celotipia, el hecho de que veas que entran a tu casa y te quitan tus objetos, se meten en tu celular, se meten en tu mail privado realmente, ¿no? Ahorita vemos los grandes problemas que existen con este asunto del Facebook. ¿Por qué? Porque la gente se mete en el Facebook y empieza a ver los mensajes, con quién estás conectado, quién te mandó una admiración o quién te dijo algo. Empiezan a haber conflictos gravísimos, gravísimos entre las personas por esto que es esa parte voyeurista de ver tu vida, de ser intrusivo, de meterme en tu intimidad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es importantísimo poder poner límites, poder determinar cuáles son mis espacios, esta privacidad, y evitar la invasión de estos espacios por parte del otro. Cuando yo pongo límites, también son límites sanos, en donde realmente yo puedo decir, quiero estar contigo, no quiero estar contigo. El codependiente no puede. La persona no sabe decir que sí, no sabe pedir, no sabe recibir, que es otro factor importante de la autoestima, ser receptivo, aprender a recibir lo que es un regalo, lo que es una palabra de aliento, un halago, ¿verdad? Aprender a recibir de alguna manera caricias. No sabemos recibir y tampoco sabemos decir no. Entonces de ahí vemos la falta de límites, ¿no es cierto? Cuando una persona te dice, oye, voy a tu casa y voy a estar contigo, y tú tienes una pareja, por ejemplo, en vez de decirle, no, mira, estoy muy cansada, nos vemos mañana, o pongo los límites de mis propios espacios, accedo para que tú no te sientas mal, para complacerte, pero a la vez permito esa invasión a mi privacidad. Cuando yo te decía recién que el timón de tu barco lo pierdes, es eso. Porque tú manejas tu timón, como dices tú, mientras no haya conductor asignado a ese timón. Pero cuando se lo cedes al otro, le cedes los derechos de tu vida al otro, es un volver a empezar. Evidentemente las etapas del duelo, lo que más nos cuesta, Rosita, es realmente resituarte, reubicarte después de esa pérdida. Y es a lo que todos le tenemos pánico. A la soledad y a volver a comenzar un nuevo camino. Pero bueno, siempre valdrá la pena recordar que una cosa es saber estar solos, otra cosa es ser solitarios, y que parte de la vida es la realidad de que hemos nacido únicos y nos vamos a morir únicos, ni nadie nace con nosotros, ni siquiera el gemelito, o vendrá antes o viene después, y nadie se muere al mismo tiempo a tu lado en el momento en que te vas. Entonces es una realidad de la vida que tenemos que saber estar con nosotros mismos. Bueno, y solamente quería decir unas palabras. Un encuentro, que estés con alguna persona, es donde tú sepas que estoy al lado tuyo porque me quiero y me prefiero. Y donde sepa que estás a mi lado porque me elegiste y decidiste que allí estuviera. Te perdono porque te amo, pero me alejo de ti porque me amo a mí misma. Qué hermoso. Qué hermoso. Doy las gracias a Dios por permitirnos compartir este espacio. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, por supuesto, el más importante de todos. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.